Buenas tardes, estimados estudiantes. Como saben, soy el profesor Franklin García, soy el encargado de dar la materia de psicometría 1. Hoy vamos a hablar de la sumativa 4, ya la última evaluación como tal. Entonces, como ya sabemos, y me imagino que ustedes han leído, es un caso, ¿ok? Es un análisis de casos. Entonces, como ya hemos visto confiabilidad, hemos visto validez, hemos visto todo lo que corresponde a ello, precisamente vamos a hacer, este, vamos a investigar un caso en el cual vamos a analizarlo y vamos a determinar su confiabilidad y su validez. Voy a compartir pantalla para poder este, eh, trabajar con respecto a lo que ustedes van a trabajar. Muy bien. Entonces, como podemos ver, vamos a trabajar lo que es confiabilidad y validez en los test psicométricos. Muy bien. Como ya hemos visto, lo que es confiabilidad y validez, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos más adentro de este tema. Entonces, vamos a hablar de los test precisamente de los test psicométricos, de la confiabilidad y validez de los test psicométricos. Entonces, entre las limitaciones que hay en el uso de los test psicométricos tenemos una prueba o test solo puede medir aquellos aspectos para los cuales ha sido construido y las normas de una prueba no tienen validez universal. Es decir, si un test psicométrico fue creado solamente para, por ejemplo, medir lo que es inteligencia, entonces solamente fue creado para eso. Entonces, por eso es que la prueba mide solamente el aspecto que corresponde. Los test psicométricos son los instrumentos que se utilizan en psicología para la medición de los atributos psicológicos. Si nosotros estamos hablando de inteligencia, entonces podemos, y aplicamos un test de inteligencia, es para determinar si qué grado de inteligencia tiene esa persona. En psicología, medir es dar la magnitud de cierta propiedad o atributo. Por ejemplo, la inteligencia, la extraversión, el razonamiento verbal de una o más personas con ayuda del sistema numérico. Es decir, estamos hablando de inteligencia. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una persona tiene un grado de inteligencia de 100, de 110, de 90. Es decir, le estamos dando un atributo a eso, a esa medición. Los test psicométricos es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables, reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, forma, expresión y significado. Entonces, como pueden ver, los test psicométricos tienen que estar determinados de cierta manera y de cierta forma para poder para que esos test sean confiables y que tengan validez. Muy bien, tenemos ahora lo que es confiabilidad. El propósito fundamental de los estudios de fiabilidad o confiabilidad es estimar la magnitud de los errores cometidos al medir las variables psicológicas, dado que en la práctica es casi imposible de una medición sea perfecta. Como podemos ver, ninguna medición es perfecta. Para poder que un cuestionario tiene que llegue a ser un test, tiene que ser puesto en práctica muchas veces. ¿Para qué? Para depurarlo como tal y poder de una manera u otra que sea confiable. La repetición del examen debe conducir siempre al mismo resultado. Por eso estamos diciendo de que son estos test son siempre este, en todo momento se repiten para ver si son los mismos resultados, siempre lo que nos da. Muy bien. Seguimos entonces. Existen diversos procedimientos para, para estimar la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos ellos utilizan fórmulas que utilizan el coeficiente de confiabilidad, cuya magnitud, como en todo coeficiente de correlación, puede oscilar entre -1, 0 y 1. Es decir,
que si la correlación siempre nos va a dar de que si estamos hablando de dos variables, si hay correlación entre ellas. Y entonces podemos decir que siempre al aplicar las fórmulas y determinar si hay correlación o no, siempre nos va a dar entre -1, 0 o 1 como tal. Es decir, que un coeficiente de 0 indicaría una confiabilidad nula. Es decir, no habría correlación entre esas dos variables. Y indicaría confiabilidad nula. Y 1, una confiabilidad perfecta. En la práctica se obtienen los valores más próximos a uno u otro extremo. Cuando los valores que se obtengan estén más próximos a uno, más confiables serán los resultados del test. Entonces, en eso se determina la confiabilidad como tal. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de validez. Vamos a hablar de validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Es decir, la validez tú la puedes ubicar en diferentes formas. Por lo tanto, puede haber en este caso una validez de contenido sobre cómo se muestra en el test los contenidos que se desean examinar. Es decir, el contenido del test tiene que tener validez. Es decir, el contenido tiene que estar bien realizado. Una validez de criterio. Dice que sobre las relaciones de los resultados del test con el desempeño de los sujetos de la muestra de tipificación en el área independiente del test. También está la validez de constructo, sobre cómo mide el test aquello que intenta medir, es decir, el constructo psicológico que subyace al mismo. Sabemos lo que es un constructo. Entonces, si el instrumento, en este caso, o la validez está en el constructo, es decir, que realmente se mida lo que se quiere. Como por ejemplo, un constructo puede ser la capacidad de razonamiento verbal que puede tener una persona. Es decir, que el test esté realmente dedicado a medir ese constructo como tal. Entonces, todos esos son los diferentes tipos de validez que podemos tener. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de validez, si queremos profundizar un poco más para entender, podemos decir que la validez de contenido es el grado en que un instrumento o un dominio específico del contenido de lo que se quiere medir. Prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido, se incluye solo problemas. Es decir, que si tú solamente vas a hablar de operaciones, vas a hacer un contenido de un test y hablas de que son operaciones aritméticas y lo haces solo sobre suma, en este caso, o adición, quiere decir que no estás realmente trabajando operaciones aritméticas. Estás trabajando solamente suma. Operaciones aritméticas tendría que ver con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es decir, ese es lo que consiste en validez de contenido. Si es una validez de criterio, se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez concurrente o también llamada validez predictiva. En las campañas electorales, los sondeos se comparan con los resultados finales de las elecciones. Es decir, siempre, por ejemplo, en una validez de criterio o predictivo, siempre se dice de que, por ejemplo, en este caso el ejemplo dice que una campaña electoral, se supone que en una campaña electoral se tiene a una persona que se supone va en la delantera. Entonces, esa validez de criterio quiere decir que cómo lo vamos a validar si esa persona que nosotros consideramos que es la persona preferida gana, quiere decir que hay una validez de criterio como tal. Validez de constructo. Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Ejemplo, el análisis de factores, el análisis de cofactores, el análisis de covarianza. Todo eso es lo que hemos hablado sobre constructo como tal. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los tipos de confiabilidad que hay. Cuando hablamos de los tipos de confiabilidad, estamos hablando de los métodos, de las técnicas, ¿ok? De que estamos trabajando, como también las proporciones que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando hemos hablado del test, método del test o retest, estamos hablando del coeficiente de Kramer,
La técnica se puede utilizar el coeficiente de Kramer. Y la correlación sería la correlación de Pearson. Y consiste en los puntajes, o en el tiempo de los puntajes que se obtienen. Estamos hablando de formas equivalentes. Estamos hablando también de coeficiente de Kramer y coeficiente y la correlación de Pearson. Entonces, la proporción sería estabilidad temporal, la consistencia de las respuestas. Eso es lo que se debería medir con esa técnica. Cuando hablamos de la división por dos mitades, estamos hablando de que se puede utilizar la técnica de Pearson, de Spearman-Brown, de Rulon y de Goodman. Entonces, la homogeneidad de los ítems al medir el constructo. Eso es lo que tú puedes medir ahí. Cuando hay un análisis de homogeneidad de los ítems, se puede utilizar la técnica del KR o del alfa de Cronbach. Entonces, la proporcionalidad que se puede utilizar entonces es si es KR, coeficiente de fiabilidad como consistencia interna para los ítems dicotómicos. ¿Ok? Y si es alfa de Cronbach, puedes hablar de la homogeneidad de los ítems en una escala de tipo Likert. Todos esos son los métodos y técnicas que ustedes pueden utilizar. Y eso es lo que hace que la confiabilidad sea más segura como tal. Muy bien. Entonces, les dejo un mensaje que la buena vida es una forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar bien. ¿Para qué? Para que tengamos una buena vida. Muy bien. Entonces, como ya sabemos entonces, con esta explicación podemos ver que podemos utilizar, qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta evaluación. Vamos a analizar el caso que escogimos, vamos a determinar qué tipo de confiabilidad tiene, qué tipo de correlación tiene o cómo se puede utilizar, ¿ok? O cuál es la que se debe utilizar. Ustedes dan sus opiniones, que eso es lo que interesa. En la parte de la reflexión del aprendizaje, ustedes tienen que exponer si si este caso fue bien llevado o si ustedes consideran de que puede mejorarse, ¿ok? Y esas mejoras tienen que ser en base a lo que hemos visto. Esa es la idea de esta evaluación como tal. Ok, entonces los dejo, sigo pendiente de ustedes por plataforma. Cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias por su atención.